Buenos días. A nuestro grupo le correspondió el tema desarenador. Nuestro grupo está conformado por Mónica Andrea Collazos, Daniela Lisset Mutis, Diego Alejandro Villada y quien les habla, Lady Alejandra Nieto. Entonces, pues, nos pueden ver ahí y pues por lo pronto vamos a apagar las cámaras como para que no se ralentice tanto la reunión. Muchas gracias. Bueno, entonces iniciando, Mónica, por favor, la próxima. Tenemos que el desarenador inicialmente pues pertenece al sistema de tratamiento y es considerado pues un elemento de captación, el cual en vez de captar pues el afluente lo hace con el fin de usar y aprovechar el líquido de tal manera que se garantice el suministro de este líquido a una población. Así pues, como sabemos que en las corrientes superficiales se encuentran partículas de diferentes tamaños, se hace necesario hacer una separación del material y el desarenador lo hace mediante la sedimentación. Y esto lo hace pues mediante la sedimentación discreta, que es donde las partículas pesadas se depositan en el fondo con la finalidad de evitar primero que se produzcan depósitos en las tuberías de conducción o daños en estas mismas. En segundo lugar, que se protejan las bombas de abrasión y también que se eviten pues sobrecargas en los procesos posteriores a lo que tiene que ver con el desarenador como tal. Entonces, así, el objetivo pues del desarenador es es generalmente la remoción de partículas superiores a 0.2 milímetros. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Listo. Entonces ahora para los tipos de desarenadores tenemos que el desarenador convencional se divide en dos. Entonces aquí tendríamos lo que es el de flujo horizontal y de flujo vertical. Para el flujo horizontal tenemos que es como el más utilizado normalmente y en este las partículas se sedimentan al reducirse la velocidad con que se transportan por el agua. Son generalmente de forma rectangular y alargada y pues depende mucho de la disponibilidad del espacio y de las características geográficas donde se vaya a ubicar el desarenador. Para el desarenador vertical tenemos que el flujo se efectúa desde la parte inferior hacia arriba y esto hace que las partículas se sedimenten mientras el agua sube. Pueden ser de formas diferentes, ya sea circulares, cuadradas o rectangulares. Se construyen pues mayormente cuando existen inconvenientes de tipo locativo o de espacio, pero cabe aclarar que su costo generalmente pues es más elevado. También tenemos los desarenadores de alta tasa, que estos pues tienen como un conjunto de tubos circulares, cuadrados o hexagonales o pues simplemente láminas paralelas que se disponen con un ángulo de inclinación con el fin de que el agua ascienda al flujo laminar y así pues se efectúe la sedimentación de las partículas que quedarán pues luego depositadas en el fondo. Siguiente. Bueno, ahora tenemos pues cómo se clasifican los desarenadores. En esta instancia tenemos pues tres clasificaciones y la primera de ellas es en función de su operación. Esto pues hablando de que pueden ser desarenadores de lavado continuo o de lavado discontinuo. También está en función de la velocidad de escurrimiento. Aquí se dice que si son de baja velocidad, si la velocidad es menor que 1 metro por segundo, o son de alta velocidad si la velocidad es mayor a 1 metro por segundo. Eh, También se clasifican por las disposiciones de los desarenadores. Esto pues si son en serie o son en paralelo. Ya así entonces le doy paso a mi compañera Daniela que ya continúa con la exposición. Gracias.
Buenos días. Bueno, continuando con los materiales en suspensión, se dice que va directamente asociado al transporte de sedimentos. Se puede dar de manera orgánica o inorgánica, de manera natural o por acción del hombre. No solo pueden ser partículas sólidas, sino que también líquidas. Esto dependiendo que el material no se mezcle con el agua. Como en el caso del aceite, sería un material en suspensión y no sería lo mismo en el caso de la sal porque se mezcla con el agua. Bueno, en aspectos ambientales tenemos los limos y la arcilla, la arena y la grava. Generalmente se produce por la erosión y la pérdida de tierra vegetal. En el caso de la arena se genera por perturbación del hábitat, la erosión y la erosión que se presenta en las orillas de los ríos. En el caso de la grava se da por inestabilidad de los canales en el río. Generalmente, o bueno, para el caso de los desarenadores, se clasifican de acuerdo a su tamaño. Cuando hablamos del tamaño, quiere decir que se clasifica de acuerdo al diámetro de las partículas. A continuación podemos mirar una tabla donde se determina por el tamaño del diámetro eh, la cantidad ya sea de arena, de grava, de fango, de arcilla que entran al desarenador. Eh, También se habla de cómo se forma el material. No, regrésate. De cómo se forma el material, de acuerdo a sus características física-químicas, a su origen o a las vías de formación, ya sean, puede ser en los efectos de salud o al medio ambiente. Se considera que las partículas pequeñas y livianas se mantienen más tiempo en suspensión en el agua que las partículas más gruesas y pesadas. ¿Puedes cambiar? Bueno, un desarenador generalmente se divide en 4 zonas. La primera es la zona de entrada. En esta zona lo que el desarenador hace es reducir la velocidad del agua por medio de una pantalla deflectora. Lo que hace es formar que las líneas de corriente se orienten y se controle la turbulencia en la zona de sedimentación. La zona de entrada se divide generalmente por dos partes. El vertedero de exceso, que se ubica en las paredes paralela a la dirección por donde entra el flujo, y su fin es evacuar el exceso del caudal que transporta las líneas de educción en épocas de lluvia altas. La segunda parte es la pantalla deflectora, y su función es separar la zona de entrada y la zona de sedimentación por medio de unas ranuras o orificios, que lo que hace es que el agua pase con una velocidad adecuada, no superior al 0.3 metros sobre segundo. Esta zona también evita que se formulen chorros que puedan provocar movimientos rotacionales de las masas y también distribuye el afluente de manera más uniforme, posiblemente en áreas transversales. El vertedero de exceso además evacúa el caudal excedente por continuidad, aumenta el régimen de velocidad en la zona de sedimentación y con ello se disminuye la eficiencia al reactor. ¿Puedes cambiar? La segunda zona es la zona de sedimentación. En esta zona lo que hace es que el flujo permita la remoción de los sólidos por medio de una cortina que atrapa todos estos sólidos y pues sí, una cortina para los sólidos flotantes. Se tienen una serie de suposiciones para garantizar el funcionamiento de esta zona. El primero es el asentamiento, que se lleva a cabo como si fuera un recipiente cualquiera, donde se ubica, no sé, la arena toda y ella pues tiene un proceso de asentamiento en el fondo de este recipiente. La segunda es la concentración de las partículas en la entrada de la zona de cimentación, que es homogénea. Como ya ha pasado por una zona de entrada donde ha habido una clasificación de tamaños, entonces en este momento ya llegan como de una manera homogénea, a eso se refiere. Y la tercera es la velocidad horizontal del flujo, que está por debajo del arrastre de los lodos.
puedes continuar. Bueno, en tercera tenemos la zona de los lodos, que dice que esta zona se encarga de almacenar entre el 60 y el 90% de lodo sedimentado. Y se tienen dos aspectos de diseño. El primero es la forma de remoción de los lodos y la segunda es la velocidad horizontal con la que transita el agua en el fondo del desarenador. Y por último tenemos la zona de salida, que esta lo que hace es distribuir el flujo hacia la salida regulando la velocidad del mismo. Y tiene diferentes estructuras. Bueno, dependiendo de cómo se desee diseñar el desarenador. Puede ser vertederos de rebose, canales de rebose u orificios ya sean rectangulares o circulares. Lo que se hace en esta parte es determinar la cantidad de partículas que pueden ser puestas en suspensión debido al desarenador. Pues sí. Bueno, en esta parte tenemos una imagen donde se evidencia las zonas del desarenador, la zona de entrada, la zona de lodos, zona de salida. Generalmente, pues así se conforma un desarenador independientemente del tipo que sea. Bueno, ¿cómo funciona el desarenador? Su funcionamiento es muy fácil y es muy lógico. Lo que hace es vigilar y monitorear cómo se evalúa la cantidad de sedimentos acumulados en el fondo. Lo que hace es controlar el caudal y determinar la calidad del agua en funcionamiento. Se tienen cuatro aspectos a tener en cuenta, como es la medición y el control de caudal, la medición de tubería, la evacuación de lodos de sedimentos y el registro de información. En la medición y control del caudal, lo que se tiene siempre es un monitoreo, es verificar el agua en el que el dispositivo tiene y ajustar la válvula de entrada hasta alcanzar el caudal de operación, un caudal que es constante. La medición de tu turbiedad. Esta se mide a la entrada y a la salida de la unidad y también se debe hacer de una manera constante. La evaluación de lodos y sedimentos. Se realiza mediante la evacuación de sedimentos desde el fondo de la unidad hasta cuando sea el momento que la diferencia entre la turbiedad y el agua afluente y afluente sea baja. Y el registro de información. Se debe tomar un registro constante y diario de los valores de turbiedad en el ingreso y salida de la unidad. También se deben registrar los cambios del afluente durante el día y es muy importante tener la fecha de lavado de la unidad para así tener un control de ese día, porque ese día pues el desarenador no está en funcionamiento. A continuación sigue mi compañera Mónica Andrea. Buenos días. Vamos a hablar. Espera que se me trabó esto. Vamos a hablar un poco acerca de los parámetros iniciales que plantea la norma en cuanto a desarenadores. Entonces, si luego de hacer el diseño como tal del sistema, se determina que se requiere el uso de un desarenador, este debe instalarse en el primer tramo de aducción lo más cerca posible a la bocatoma o a la captación, como se puede observar aquí en esta figura. Por supuesto, siguiendo pues condiciones topográficas y geológicas de la zona que también permitan que se trate de un desarenador autolimpiante. El segundo parámetro sería que deben tener canales o pasos directos. Esto pues en casos de emergencia pues se puede actuar de manera más óptima o simplemente cuando se estén haciendo operaciones de mantenimiento en la estructura como tal del desarenador. Preferiblemente debe existir un desarenador con dos módulos que operen de forma independiente. Pues esta condición depende básicamente de la complejidad como tal del sistema. Si estamos hablando de complejidad medio-baja, pues
se dice que con un solo módulo pues operaría el sistema de manera adecuada. En cuanto a la ubicación, digamos que la selección del sitio donde se ubicará nuestro desarenador debe tener en consideración los siguientes aspectos. Inicialmente, que el área de la localización debe ser suficientemente grande para permitir la ampliación de las unidades durante el periodo de diseño del sistema. Por supuesto, esta condición pues va de la mano con lo recomendado por el estudio de costo mínimo, que también nos lo comentaban en la exposición anterior, ¿no? El costo mínimo pues también es una condición que, digamos, limita ciertas, pues, ciertos parámetros de diseño, ¿no? Pues, de acuerdo a ese costo mínimo, pues se determina también el área de la localización y la ampliación en cuanto, pues, necesarias durante el diseño. Debe proporcionar seguridad de la estructura y no debe presentar riesgo de inundaciones en los periodos de invierno. Esto se garantiza, como ya lo habíamos dicho, con un estudio topográfico y geológico de la zona en la que se está ubicando nuestro desalenador y también pues el caudal de diseño, que es el que nos va a determinar que en las épocas como la que estamos viviendo en la actualidad del fenómeno de la niña, pues nuestro desalenador de paso a ese caudal sin ningún inconveniente. Debe garantizar que el sistema de limpieza pueda hacerse por gravedad y que la longitud de la tubería de desagüe no sea excesiva. Estas son condiciones también de seguridad en cuanto al desarenador. El fondo de la estructura debe estar preferiblemente por encima del nivel freático. De no estar por encima del nivel freático, digamos que se deben considerar parámetros estructurales que incluyan tanto la flotación como la supresión. Por eso, por lo general, siempre se pone por encima del nivel freático y no, pues, no tener inconvenientes de este tipo. Como ya les había mencionado, la capacidad hidráulica de nuestro desalinador debe ser igual al caudal máximo diario, por supuesto teniendo en cuenta también esas pérdidas de desplazamiento. Entonces, caudal máximo diario más pérdidas debe ser capaz de transportar cada módulo de nuestro desarenador. Recordemos que yo les hablaba de dos módulos. Cada módulo debe ser independiente en cuanto al caudal, es decir, cada uno debe ser capaz de transportar ese caudal máximo diario. ¿Por qué? Porque si por algún motivo se está trabajando solo con uno porque el otro está fuera de funcionamiento, en reparación o cualquier cosa, el que esté funcionando debe ser capaz de remover ese caudal máximo diario. Para determinar un poco la velocidad en el desarenador, pues hablemos o toquemos también un poco la teoría de sedimentación, recordando para esto nuestro curso de fluidos, y es que cuando dejamos caer una partícula en un fluido en reposo, las fuerzas que actúan sobre esta partícula son principalmente la de flotación, que se refiere al volumen del líquido desplazado. Esto lo conocemos, por supuesto, por el principio de Arquímedes, y la fuerza gravitacional. Aquí también pues hablamos de una fuerza de fricción que se da entre la partícula y el fluido, y son precisamente estas fuerzas las que se relacionan en nuestro modelo matemático para determinar esa velocidad de sedimentación. El modelo teórico que les traigo es el de Hazen-Stokes, se resume en esta ecuación que relaciona básicamente las fuerzas de las que hablábamos anteriormente y del cual podemos concluir que esa velocidad de sedimentación va a ser igual al cuadrado del diámetro de nuestra partícula. Observamos que relaciona básicamente las fuerzas que mencionábamos anteriormente, pero ¿qué ocurre? Que este modelo de sedimentación de partículas funciona o es válido, nos dice la norma, siempre y cuando nuestro número de Reynolds, que se calcula con esta ecuacióncita que les presento acá en la parte superior derecha, es menor o igual a 1. Si no es así, si no nos cumple esta condición, entonces la norma nos habla de un reajuste a ese valor. ¿Cómo hacemos ese reajuste? Comenzamos con un proceso iterativo calculando un coeficiente de arrastre por medio de la formulita que les aparece aquí con CD. Con esa formulita calculamos un coeficiente de arrastre y comenzamos a iterar hasta llegar a nuestra velocidad de arrastre, de sedimentación.
Ok, hay algunas condiciones o suposiciones en cuanto a la teoría de sedimentación que nos permiten, digamos que seguir em, tomando algunas relaciones para determinar otros parámetros que son importantes. Tenemos que el asentamiento tiene lugar exactamente como sería en un recipiente con fluido en reposo, es decir, que tenemos un flujo uniforme por toda nuestra sección transversal del tanque. La concentración de partículas también en nuestra sección transversal es uniforme y la velocidad, aquí no alcanza a leer, del fluido la velocidad horizontal del fluido en el desarenador está por debajo de la velocidad de arrastre de los lodos. Es decir, que una vez una partícula llegue al fondo, va a permanecer ahí. La velocidad de desplazamiento de las partículas es uniforme porque hablamos de un flujo uniforme y de una concentración uniforme. Ok, con estas suposiciones podemos pues, detallar un poco las partículas en nuestro tanque y cómo son como las diferentes trayectorias que ellas pueden tomar. Tenemos aquí nuestro tanque con una altura h y una longitud L, nuestra zona de entrada, zona superior del tanque, nuestra zona de lodos, nuestra zona de sedimentación y por supuesto la zona de salida. ¿Qué podemos relacionar aquí? Tenemos alturas, tenemos velocidades horizontales y tenemos velocidades también verticales o de sedimentación. Hay varias trayectorias como ustedes pueden observar. Esta trayectoria es particularmente especial porque describe el comportamiento o, o, o podemos aquí iniciar hablando de una velocidad crítica. O sea que hay partículas con velocidades críticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas que llegan al fondo del tanque justo cuando esa masa de agua que las transporta pasa de la zona de sedimentación a la zona de salida. ¿Cómo podemos calcular esta velocidad crítica? Haciendo pues semejanza de triángulos, relacionamos alturas, por ejemplo, relacionamos la longitud de nuestro tanque con esta velocidad horizontal y también relacionamos nuestra altura h con nuestra velocidad crítica, que pues aquí se enuncia como VO. Okay, con esta relación de triángulos, si multiplicamos y dividimos por W, esta W es nuestra sección transversal del tanque, es decir, la base y la altura del tanque, nuestra sección transversal, el área. ¿Qué tenemos? Longitud por área, volumen y velocidad por área, caudal. Listo. De esta igualdad que resulta, despejamos velocidad crítica y concluimos que la velocidad crítica es igual al caudal sobre el área. Con esta velocidad y ya conociendo el modelo matemático propuesto por Hasen-Stokes, reemplazamos en la ecuación de Hasen-Stokes precisamente este valor. ¿Para qué? Para determinar básicamente el diámetro de nuestra partícula. Decimos que el diámetro de la partícula va a ser igual a la raíz del caudal sobre una constante K por el área. Eso para determinar nuestra velocidad crítica y digamos que la trayectoria de esas partículas que tienen esta velocidad. Pero no todas van a tener ni esa trayectoria ni esa velocidad. Entonces, ¿qué ocurre con el resto? Lo podemos observar aquí. Tenemos una velocidad de sedimentación mayor o igual a la velocidad crítica. ¿Qué pasa con esas partículas? Básicamente que el 100% de ellas van a quedar sedimentadas. Si no, si es lo contrario y nos da que esa velocidad de sedimentación es menor a la velocidad crítica, tenemos que hallar la relación de dichas velocidades. Y esto es lo que se conoce básicamente como el número de Hassen, que para eso pues ya están las tablas y pues es con esa relación. El tiempo de remoción de las partículas críticas se calcula también relacionando la altura con esa velocidad crítica, entonces al aumentar la velocidad crítica pues disminuye el tiempo de remoción. Tener en cuenta, para tener en cuenta otros parámetros importantes que también presenta la norma, y es que nuestra velocidad horizontal debe ser 20 veces menor que la velocidad de sedimentación. La velocidad máxima horizontal es de 0.25 metros sobre segundos. Todas las partículas con diámetros superiores o iguales a 0.15 milímetros deben ser removidas. ¿Quién garantiza esto o cómo garantizamos esta condición? Básicamente con el diseño.
el diseño de nuestro tanque debe garantizar que todas las partículas de 0.5 milímetros o un poco mayores deben ser removidas. Nuestro tanque debe tener una eficiencia no menor al 80%. Como habíamos mencionado también anteriormente, la velocidad de arrastre debe ser menor, la velocidad horizontal debe ser menor a la velocidad de arrastre, esto pues con el fin de evitar toda esa parte de suspensión de sedimentos y se calcula pues con la ecuacióncita que les aparece acá. No sé si la alcanzan a ver. Aquí es raíz de 8 por K sobre F por gravedad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si se habla de sedimentación para arenas, el K es de 0.04 y F de 0.03. Algunas consideraciones de diseño. Esto abarca o resume muchísimo de todo lo que les he hablado y es básicamente que nuestro periodo de diseño es el mismo de toda la estructura. El caudal de diseño, como ya les había mencionado, es el caudal máximo diario. Recordemos que en el caso de tener dos módulos, y por ejemplo, si queda uno solamente en servicio, por mantenimiento, por cualquier otra cosa, la capacidad hidráulica del sistema debe permitir el paso a la planta purificadora del caudal máximo diario. Por supuesto, más pérdidas que se puedan generar en el transporte. Eso es importante tenerlo en cuenta porque por ejemplo, si hay un módulo que está trabajando con el caudal máximo diario y el otro no, y por algún motivo se daña y llega temporada de lluvias y no es capaz de soportar, pues entonces comienzan a haber emergencias y comienzan a haber situaciones que generan pues daños aún mayores en todo el sistema. Unidades mínimas, mínimo 2 unidades que funcionen en paralelo, esto pues con el fin de dar como mayor flexibilidad en la operación cuando algunas salgan de funcionamiento. La relación de longitud a ancho, recordemos que estamos hablando de tanques rectangulares, por tanto esa relación va de 3 a 1 o de 5 a 1. La profundidad mínima especificada es de 1.5 metros y la máxima de 4.5. El tiempo de retención de esas partículas finas no debe ser mayor a 20 minutos. Velocidad de flujo menor a 1/3 de la velocidad crítica. Profundidad de almacenamiento de lodos, o sea, la relación entre la longitud y la profundidad va de 10 a 1. Esos son parámetros o consideraciones que se deben tener muy en cuenta cuando estamos diseñando nuestro tanque desarenador. Otras como la pendiente de la placa de fondo, que es esta pendiente que ustedes observan acá en la imagen. Ella va de 5 a 8%. Aquí aparecen 3, pero no, en realidad es de 5 a 8% según la norma RAS. El periodo de retención, o sea, el periodo que tarda la partícula en entrar y salir del tanque, va de entre 30 minutos y 4 horas. Y se determina básicamente con esta ecuación que les presento aquí ahorita. En cuanto a la carga hidráulica superficial, es nuestra carga por unidad de área superficial y ella está entre 15 y 80, y que aquí es importante pues hacer esta claridad que les aparece aquí como en rojito, y es que la carga superficial es igual a la velocidad de sedimentación, como lo podemos observar acá en esta relación, área igual a caudal sobre velocidad de sedimentación, o sea, son iguales, es básicamente la misma ecuación, solo que se despeja o el área superficial o la velocidad de sedimentación. Okay. Pero muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a mis compañeras. Muy buena tu explicación. A continuación, yo les voy a hablar sobre los requerimientos, tanto en los accesorios como en los dispositivos, al igual que el proceso de operación y mantenimiento, todo a través de las consideraciones que nos dicta la norma. Para empezar, vamos a hablar sobre las consideraciones en accesorios y dispositivos. Como tal, en la norma encontramos 9 parámetros, de los cuales les voy a hablar a continuación. El primero es que se deben proyectar los dispositivos, tanto los que son de entrada tanto en la entrada como en la salida, de modo que se vaya a asegurar una buena distribución transversal del flujo
y de esta forma se reduzca en un mínimo la posibilidad de un cortocircuito dentro del desarenador. Allí como tal debemos tener en cuenta que la velocidad de paso en los orificios de la entrada debe ser inferior o menor al 0.10 metros por segundo. Bueno, otro aspecto es que la tubería o el canal de llegada debe colocarse en el eje longitudinal del desarenador. Es decir, esto sería igual en el caso de que el canal se encontrara situado aguas arriba del desarenador. También debemos tener en cuenta que la entrada debe instalarse un dispositivo para distribuir uniformemente el flujo tanto a lo ancho de la sección transversal del desarenador. También el dispositivo de salida debe tener un canal recolector provisto de un vertedero. Esto es para que se pueda asegurar una distribución uniforme del flujo en toda la sección transversal del desarenador. Podemos pasar la diapositiva. Por favor, pasamos diapositiva. Y espérame un momento que esto no sé por qué se traba. Dale. Eh, bueno, mientras pasa diapositiva, les voy a hablar les sigo hablando sobre las recomendaciones. Y es que el dispositivo como tal de rebose debe tener un vertedero lateral que se encuentre ubicado cerca de la entrada del desarenador. También el dispositivo de limpieza, esto ya estoy viendo, el dispositivo de limpieza debe ubicarse en el área de almacenamiento y el desarenador siempre debe ser de tipo autolimpiable. Para esto, pues la estructura debe tener como unas tolvas en el fondo donde la pendiente no sea superior a la inercia del material. De esta forma se permite la evacuación hidráulica del material depositado en las estructuras. También hay que tener en cuenta que la tubería de desagüe y la de limpieza del desarenador debe diseñarse para una velocidad que no sea mayor a la de 2 metros por segundo. Otro aspecto que se puede ver allí es que las tuberías o canales de rebozo y o limpieza se unirán a una tubería o canal de descarga, los cuales siempre deben tener un diámetro ancho no menor a 0.25 metros y una pendiente que no sea mayor al 2%. También se debe ubicar una caja de inspección en la tubería. Estas se tienen que encontrar adyacente o lo más cercana a la descarga de arenas. Pasamos diapositiva. Aquí les muestro dos casos que se pueden considerar pues particulares dentro de los desarenadores o pues unas consideraciones a hacer al respecto. Y es que si el proyecto como tal incluye un desarenador que tenga niveles variables, es decir, que dependa de los niveles de estiaje, estamos hablando de los niveles más bajos de la fuente o también tenga o de crecimiento en la fuente, se deben considerar estos como los niveles máximos y mínimos para el momento de operar. También cuando los desarenadores con remoción manual, pues aquellos casos en que no sea posible el diseño de un desarenador que sea autolimpiante y se cuente con la aprobación de la persona que está prestando el servicio, pues se pueden diseñar estos desarenadores con remoción manual. En este tipo de desarenador, el dispositivo de arena debe ser capaz de acumular un mínimo equivalente al 10% del volumen total del desarenador y el desarenador debe tener como tal un ancho mínimo que permita tanto el acceso y el libre movimiento de los operadores y del equipo auxiliar de limpieza. También es importante que la pendiente de la placa del fondo se encuentre entre el 5 y el 8%, esto como con el fin de que las personas que lo vayan a limpiar no se vayan a resbalar. Listo, pasamos a los aspectos en la puesta en marcha que se encuentra en la siguiente diapositiva. Eso. Eh, Antes de poner a operar, se debe verificar su correcto funcionamiento. Y esto se hace de acuerdo a la asignación previa que pues ya hemos visto en la clase, que se da las obras que son de acuerdo a los niveles de complejidad del sistema. Estos pueden ser bajo, medio alto o alto. Y eso pues como tal depende de la población de la zona. Sin embargo, en este caso, para todos los niveles de complejidad del sistema,
Una vez que los desarenadores entren en operación, se debe probar su capacidad durante por lo menos 24 horas con el caudal máximo diario y el sistema de autolimpieza también se debe poner en marcha. Además, debe probarse en todas las estructuras que componen el sistema de evacuación hidráulica de las arenas retenidas dentro del desarenador. En el caso pues, de que sean operados manualmente, se debe verificar la viabilidad de la operación manual de estos tipos. Pasamos a los aspectos de la operación y como tal, la operación de los desarenadores básicamente es llevar una vigilancia de la eficiencia de estos para proceder a la evacuación de los sedimentos acumulados en el fondo de la unidad. Esta vigilancia como tal está relacionada con el control del caudal que ingresa a la unidad y el control de la calidad del agua afluente. Prácticamente dentro de lo que se hace acá es medir y controlar el caudal, que es cuando se verifica el nivel de agua en el dispositivo y se ajusta la válvula de entrada hasta alcanzar el caudal de operación. Después también se hace también la medición de la turbulencia, donde tanto en la entrada como en la salida, y de la evacuación de lodos o sedimentos cuando la diferencia entre la turbidez de agua en el afluente sea baja. También es necesario llevar como un registro de información donde se vaya anotando en el libro como los registros diarios de los valores de turbidez, los cambios de caudales y también la fecha en cuando se hace el lavado de la unidad. Eh, Acá, de acuerdo a la norma, nos habla de que una vez que los desarenadores que forman parte de la obra de captación ya se entran en operación, se deben tener en cuenta unos requisitos. El primero sería como que para el nivel de complejidad del sistema que son bajos, no se requiere como tal verificar la eficiencia de remoción ni la capacidad de remoción de sedimentos. Solamente en el caso de que sean operados de forma manual, ya allí la persona prestadora del servicio ya debe verificar mensualmente como la eficiencia del proceso de remoción y disposición de los sedimentos retenidos por el desarenador, pero solo en el caso de ser manual. Ya para unos niveles de complejidad del sistema que sea medio, allí ya se recomienda verificar la eficiencia de remoción de los desarenadores y la capacidad de remoción de sedimentos durante la limpieza de estos. Y ya cuando hablamos en un nivel de complejidad que de un sistema que ya es medio alto o alto, allí sí se debe verificar, ya no es recomendación, sino es una obligación verificar la eficiencia de remoción de los desarenadores y la capacidad de remoción de los sedimentos arenosos retenidos por estos, que sea al menos una vez al mes. Pasamos diapositiva a la parte de aspectos del mantenimiento. Lavado y limpieza de los desarenadores. El mantenimiento de los desarenadores incluye actividades que son periódicas, que consisten principalmente en el drenaje y en la evacuación de los sedimentos que se acumulan en el fondo del sistema. Prácticamente lo que se hace es un lavado de la unidad, para lo cual pues, se debe cortar el flujo de agua hacia el tanque, por lo tanto es recomendable siempre que hayan dos. Eh, Se hace limpieza de la cámara de entrada, desprender el material, que es prácticamente que es donde se desprende el material adherido en el fondo y en las paredes de la cámara. Esto si se hace de forma manual, se utiliza es una escobilla con cerdas de un material sintético. Eh, en la cámara de cimentación se hace prácticamente lo mismo, sino que además también se abre la válvula de drenaje para hacer la evacuación de los lodos y dejar evacuar todo el agua de sedimentos. Igualmente se va a hacer en la cámara de salida, pero allí se abre la válvula de limpieza con el fin de hacer un rebose para que salga el agua por la tubería de limpieza y desagüe. En el caso de los desarenadores también se debe realizar mantenimiento a las estructuras y mecanismos de todos los elementos que la conforman. Allí estamos hablando de difusores de flujos, de compuertas, de válvulas, de vertederos, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer allí? Es, por ejemplo, la desinfectar las instalaciones o la lubricación y aceite en las válvulas de control, o también a veces es necesario el pintado de elementos metálicos con pintura anticorrosiva, y algo muy importante es hacer una inspección minuciosa de la unidad y si es necesario, pues se hagan resanes de deterioros en las estructuras o reparaciones o cambios de válvulas y compuertas. Todo esto teniendo en cuenta los requisitos que se muestran allí, y es que para un nivel de complejidad del sistema bajo, se va a recomendar el mantenimiento que sea al menos una vez al año. Ya en un nivel de sistema medio, esta será obligatorio hacerlo una vez al año, y en el nivel de complejidad medio o alto, será obligación hacer este mantenimiento al menos una vez cada 6 meses. Allí, en el nivel de complejidad del sistema alto,
Es responsabilidad y obligación de la persona que está prestando el servicio el mantener siempre en perfecto estado de funcionamiento todas las estructuras que forman parte integral de los desarenadores, y se recomienda como tal el mantenimiento al menos una vez cada 6 meses. Em, bueno, ya con esto concluimos el tema de la exposición sobre desarenadores. Para recapitular y como tema de conclusión, primero se definió la importancia de los desalenadores como componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están suspendidos en el agua mediante un proceso de sedimentación mecánica. Posteriormente dejamos claro los tipos de desalenadores convencionales o de alta tasa y hablamos de su clasificación de acuerdo a operación, velocidad de escurrimiento y disposición. Claramente se procedió a definir las zonas de los desalinadores como zona de entrada, zona de sedimento, las zonas de lodos y las de salidas, al igual que sus componentes y funcionamientos, y se brindaban y explicaban las consideraciones y especificaciones necesarias para el diseño de acuerdo a la norma RAS y en operación y mantenimiento. Pues si tienen para mayor información o la verificación de los temas que aquí se expusieron, se pueden consultar en la norma RAS, pues pueden ir al título B en la sección 4.6, allí se encuentra todo sobre desadenadores. También en el título A en la sección 11.2.4 y en la 11.4.16 también encuentran información. Y en la resolución 330, en el artículo 47, allí hablan sobre los caudales de diseño, y en el artículo 55 y en el 188 van a encontrar los requisitos mínimos de diseños para desalenadores. Estos son muy interesantes. Ya no es más, les agradecemos por la atención, el tiempo que nos brindaron, y si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren hacer algún aporte, pues los invitamos a que lo hagan en este momento. Eh, pues no siendo más, muchas gracias a todos. Ok, muchachos, muchas gracias. Bueno, muy buena la presentación, muy completa. Gracias pues por compartirnos esos criterios de diseño y esas definiciones, eh, así como digamos la teoría de sedimentación como tal, en cuanto a lo que tiene que ver pues con el diseño de desarenadores como tal. Muy buena la presentación, muchachos. No sé si hay alguna inquietud por parte de los compañeros. ¿No? Ok, listo, muchachos. Eh, bueno, ya vamos a proseguir con la siguiente exposición, la cual tiene que ver con las líneas de conducción. Digamos que allí nos estaríamos poniendo como al día con el tema de exposiciones como tal. Y ya luego en la siguiente sesión entonces nos enfocamos en realizar ejemplos de diseño de estos temas que tenemos allí pendientes, lo que es la línea de aducción, los desarenadores, línea de conducción. ¿Listo? Bueno, entonces procedemos con el grupo 5 y la presentación de líneas de conducción. ¿Okay? Muchachos, no olviden por favor compartir las presentaciones al correo electrónico. Ya los otros grupos la han compartido. Hoy en la tarde las compilo hasta las que llevamos el día de hoy y se las comparto al correo a todos para que tengamos dichas exposiciones. ¿Listo? Bueno, compañeros, buenos días. A nosotros nos corresponde hablarles sobre las líneas de conducción. Nosotros somos el grupo 5 y nuestro grupo está conformado por Sebastián Collier Correa, Héctor Pablo Rodríguez, Angela Gaviria y quien les habla, Juan Manuel Pérez. Perdón, Juan Manuel, un momento, es que se te escucha muy lejos. De pronto tratar de acercarse un poco más el micrófono o hablar un poquito más duro. ¿Ok? Listo. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, entonces aquí es lo que nosotros le llamamos líneas de conducción. Es el conjunto integrado por tuberías, estaciones de bombeo y accesorios cuyo objetivo es transportar el agua procedente de la fuente de abastecimiento hasta un tanque de almacenamiento. Esta conducción se puede efectuar de dos maneras, dependiendo de la ubicación de la fuente de abastecimiento con respecto al tanque de almacenamiento. Entonces, si la fuente de abastecimiento se encuentra en un nivel topográfico arriba del tanque de almacenamiento, eh, la conducción se realizará por gravedad, ya sea como canal o como tubo. Si, lo más recomendable es que sea como tubo porque pues, las líneas de conducción lo que hacen es transportar agua potable o tratada. Y la segunda, pues en la imagen de la izquierda podemos mirar ese caso. Y la segunda forma es que si la fuente de abastecimiento se encuentra en un nivel topográfico abajo del tanque de almacenamiento, la conducción se debe realizar por bombeo, como se puede observar en la imagen de la derecha, porque lo que necesitamos es ganar energía. Bueno, dicho esto, podemos clasificar las líneas de conducción en tres grupos. El primero por gravedad, el segundo por bombeo y una combinación de ambas denominada mixta. Bueno, en este esquema simplemente es como para mirar en qué parte del sistema de abastecimiento se encuentran las líneas de conducción. Eh, entonces, las líneas de conducción se encuentran entre la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento para posteriormente llevarlo a una red de distribución. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre los estudios que tienen que tener en cuenta previos a la construcción del proyecto. El primero es la concepción del proyecto. En este punto, lo que se va a analizar es el cómo se va a hacer, cuánta plata hay y cuánta plata se necesita en realidad para llevar a cabo el proyecto. Todo esto formulándose unas alternativas con los datos que se obtienen en campo, los geotécnicos, geológicos y datos de consumo de la población. Entonces, cuando se tenga todo, se tengan varias alternativas, se va a elegir la que mejor, la que más eficiente y que genere mejor calidad a las líneas de conducción. Líneas de conducción. El siguiente otro de las cosas que se tienen que tener en cuenta es la topografía, ya que, no, la anterior, regresa la por. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta es la topografía, puesto que como les dije anteriormente, la topografía es muy importante porque dependiendo de esto, vamos a ver qué líneas de conducción son las que necesitamos, ya sea por gravedad, por bombeo o una mixta. También en este punto se aclara que las conducciones nuevas deben diseñarse con todas las estructuras y facilidades necesarias para garantizar un lavado de la tubería durante su operación y a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Siguiente, por favor. Eh, otro de los estudios que se tiene que tener en cuenta es el análisis de costo mínimo. Para este análisis se debe seguir los lineamientos establecidos en el capítulo A8 del título A del RAS, en donde nos habla sobre la evaluación socioeconómica. Y este nos va a llevar a dos puntos importantes, que es el análisis de costo-eficiencia, en el que vamos a analizar cuánto debo gastar y que esos resultados, conforme lo que yo gasté, sean eficientes y buenos. Y el segundo punto es el análisis de costo mínimo de expansión. En este punto simplemente lo que nos quiere decir es que si más adelante se quiere hacer una ampliación, se debe ver si es posible llevarlo a cabo dependiendo de cómo se encuentre o de las condiciones de la estructura actual, y si es factible económicamente la expansión. El tercer estudio es referente a la infraestructura existente. En este se debe identificar las principales obras de infraestructura construidas
construidas y proyectadas dentro de la zona de influencia de nuestra estructura. Como ejemplo, pues pueden ser las calles, avenidas, puentes y otras estructuras que se encuentren cerca de las líneas de conducción. También en este análisis se debe incluir un estudio sobre el sistema de conducciones en el cual se establezca pues, las condiciones de las líneas de conducción existentes y cómo se van a relacionar con las líneas de conducción que se desea diseñar o proyectar. El cuarto estudio es un estudio de demanda. Este estudio de demanda de agua se debe hacer para el municipio que se va a abastecer. Entonces, todo esto debe regirse por lo establecido en el capítulo B2 del título B de la norma. Entonces, aquí simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es cuánta agua se necesita para... Entonces, aquí simplemente tenemos que tener en cuenta es cuánta... ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando. Entonces, aquí simplemente tenemos que tener en cuenta es cuánta agua se necesita llevar para satisfacer a la población. Ni más ni menos para así garantizar una eficacia en el sistema de abastecimiento. Siguiente, por favor. El siguiente estudio es aspectos generales de la zona de conducción. Aquí se debe conocer todos los aspectos generales de la zona por donde cruzará la conducción, tales como regímenes de propiedad, los usos generales de la zona y también en lo posible los desarrollos futuros proyectados. También algo que se tiene que tener en cuenta en este punto es que se debe conocer detalladamente los cursos de agua con sus obras de canalización, tanto para las obras existentes como para las que se tenga proyectadas. El sexto estudio es de estudios topográficos. Algo que se tiene que tener en cuenta aquí antes de realizar este estudio es que los levantamientos topográficos deben realizarse de tal forma que se incluya una franja con secciones transversales de 15 metros a partir del eje de diseño de la conducción. Además, en este estudio se debe especificar que se deben evitar aquellos terrenos que sean difíciles o inaccesibles. Estos levantamientos deben ser altimétricos, planimétricos, secciones transversales y detalladas y detalles precisos que permitan mostrar los elementos de interés. Además, en estos estudios debe recopilarse otra información que será de gran utilidad, como los planos aerofotogramétricos de la región donde se va a estudiar el trazado de la conducción. La segunda información es que tiene que contener este estudio son los planos de catastro de las instalaciones de sistema de infraestructura, como servicios de energía, teléfonos, alcantarillados y otros tipos de estructuras. El tercero es que en el prediseño de las conducciones deben utilizarse los planos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la mejor escala posible. Y el último es que deben recopilarse las fotografías aéreas e imágenes satelitales existentes en la zona de trazado de la conducción. Siguiente, por favor. El séptimo estudio es las condiciones geológicas. Este estudio se debe hacer para conocer las condiciones geológicas y las características del subsuelo en las zonas de trazado de la conducción. Entonces, para esto, con ayuda de planos geológicos, se debe identificar las zonas de falla, de deslizamiento, de inundación y en general todas las zonas que presenten algún problema causado por fallas geológicas. Y algo que tiene que tenerse en cuenta también es que en este punto se deben identificar específicamente el nivel de amenaza sísmica que presenta la zona
en donde se presenta el cruce en la conducción, con las líneas de conducción. Siguiente, por favor. Otro estudio es la calidad del agua. Lo que se busca con este estudio es conocer las características de la calidad del agua y su evolución a partir de las plantas de tratamiento hasta su llegada a los tanques de almacenamiento. Para esto se debe hacer uso de la información existente en el municipio y en tal caso de que esta información no se encuentre, se debe hacer uso de programas de computador que simulen la calidad del agua durante el transcurso de la planta de tratamiento al tanque de almacenamiento. Siguiente, por favor. Otro de los estudios es la factibilidad de ampliación y extensión. Este estudio va muy de la mano con el costo mínimo que les hablé anteriormente y lo que se ve es la factibilidad de ampliación o extensión del si se puede o no se puede hacer por fines económicos. El 10º estudio son los cuerpos receptores de agua de lavado de la red. En este punto se debe contemplar la necesidad del lavado de las tuberías con el fin de controlar las biopelículas y los depósitos inorgánicos de diferentes orígenes que se puedan presentar durante el transcurso de la tubería. Además, se deben conocer los cuerpos de drenaje urbano, tanto naturales como artificiales, para mirar la factibilidad de ser utilizados como cuerpos receptores de las aguas de lavado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Otro de los estudios es el estudio de suelos. Para este se debe seguir todo lo establecido en el capítulo G2 del título G del RAS, en donde se habla de aspectos geotécnicos. Además, para estos estudios y el diseño de la obra deben considerarse la participación de un especialista en geotecnia. Este estudio lo que debe contener es estudios que permitan determinar el tipo de suelo, la resistencia, humedad, pH y otros factores relacionados con el suelo. Siguiente, por favor. Y el último estudio es la interferencia con otras redes de servicio. Aquí simplemente nos dice que si el trazado de la línea de conducción pasa cerca de las redes eléctricas o redes de gas o redes de alcantarillado, se debe proteger la tubería para evitar problemas de corrosión inducidos especialmente por las corrientes eléctricas. Bueno, ya ahora continúa mi compañero Sebastián, quien les hablará sobre los tipos de líneas de conducción y recomendaciones que deben tener para el trazado. Hola, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, lo escuchamos. Listo. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cuellar y pues como lo indicó el compañero, les vengo a hablar un poco sobre los tipos de líneas de conducción y algunas recomendaciones que se han de tener en cuenta para el trazado de estas líneas. Para transportar el agua desde la fuente de abastecimiento o de captación como tal hasta los tanques de regulación, se construye a lo que le conocemos como líneas de conducción, de las cuales se establecen tres tipos o tres maneras de transportar el agua. Estas son las líneas de conducción por gravedad, las líneas de conducción por bombeo, y pues a partir de la unión de estas dos nacen una tercera que es la línea de conducción mixta. Siguiente diapositiva, por favor. Líneas de conducción por gravedad. Se le da este nombre cuando para abastecer a una población, además de la planta en la que se trata el agua, para que ésta sea potable, se construye un tanque más elevado, con el fin de que con la propia caída del agua y con la ayuda de la fuerza de gravedad, tome la energía suficiente para proveer a toda la red la demanda del caudal que requiera pues la población. Este tipo
de líneas de conducción son utilizadas cuando la población se encuentra a un nivel más bajo que el sitio de extracción y puede realizarse de dos formas. Líneas de conducción de presión cero, que estas se dan por medio de canales ya sean abiertos o cerrados, y líneas de conducción a presión. Esta se da por medio de conductos forzados, constituidos principalmente por un sistema de tuberías. En este, el líquido fluye a una presión diferente a la atmosférica. Siguiente, eso. Líneas de conducción por bombeo. A lo contrario de las líneas de conducción por gravedad, estas son utilizadas cuando la población está más alta a la fuente de captación. Este sistema de conducción por bombeo se trata de que hay que vencer una carga. ¿Qué carga? Pues la carga o la energía requerida para poder conducir el agua hacia donde la queremos. Y para poder pues, vencer como tal estas cargas, es necesario utilizar bombas, en las cuales producen pues, un incremento brusco en el gradiente hidráulico de energía, y así poder cubrir todas las pérdidas de energía a lo largo de la tubería, ocasionados por diferentes factores como la fricción, por diferentes accesorios que puedan llevar esas tuberías, como las válvulas, codos, uniones de tuberías de diferentes diámetros, etc. Y la diferencia de cota que hay entre el punto A, que sería pues el punto de captación, y el punto B, que sería pues como tal de la población, y así poder cumplir con el objetivo final, que es el transportar el líquido al nivel requerido. La siguiente, por favor. Líneas de conducción mixta. Esta es utilizada cuando la topografía del terreno obliga al trazado de conducción cruzar por partes de mayor elevación, en la que se encuentra el tanque de abastecimiento o de captación, y por tanto conviene colocar un tanque intermedio, en donde la primera parte, el primer tramo, va a funcionar por un sistema de bombeo, ya que pues el punto de inicio en el que se encuentra el punto de captación, pues es una cota más baja en la que donde se encuentra, donde se requiere el tanque intermedio. Y la segunda parte, o sea, después del tanque intermedio, funciona por gravedad. Y así se formaría lo que se conoce como conducción mixta. Siguiente diapositiva, por favor. Pues estas son algunas recomendaciones que se ha de tener en cuenta a la hora de trazar una línea de conducción. Primero, se debe mantener las distancias permisibles de los vertederos sanitarios, de las márgenes de los ríos, de terrenos aluviales, de cementerios. También se debe evitar cruzar por terrenos privados o comprometidos, para así pues, evitar problemas durante la construcción, problemas futuros de operación y mantenimiento del sistema de conducción. Evitar lo que son las pendientes bruscas o pendientes pues, mayores al 30% para así evitar lo que son las velocidades excesivas. En lo posible, buscar el menor recorrido en el trazado de la línea de conducción, siempre y cuando pues, esto no conlleve a una excavación excesiva. Otra recomendación sería utilizar zonas que sigan o mantengan distancia cortas a vías existentes. ¿Por qué? Porque pues su topografía me permite la creación de caminos que ya están, por así decirlo, trazados para la ejecución o para el mantenimiento de estas líneas de conducción. Y ya pues, con esto doy paso a nuestra compañera Ángela, que nos hablará un poco sobre los parámetros de diseño que se han de tener en cuenta en el trazado de las líneas de conducción. Compañera. Buenos días. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Lo escuchamos, Ángela? Bueno, voy a exponer un poco sobre los parámetros de diseño. Para ello nos basamos en la norma RAS, en el título B, donde están todos los parámetros de diseño que se deben de tener en cuenta para una línea de conducción. El primero es el periodo de diseño,
que para niveles de complejidad bajo, medio y medio alto es a 25 años y para un nivel de complejidad alto es un periodo de diseño de 30 años. Ay, perdón que no me quiere pasar las diapositivas. Luego sigue el caudal de diseño, que para niveles de complejidad bajo, medio, medio alto y alto se debe diseñar con un caudal máximo diario. Esto es para líneas de conducción. También se debe tener en cuenta el análisis de costo mínimo, que como lo nombraba mi compañero al inicio, esto está en el título A de la norma RAS, donde, que es de aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. Pues es algo muy importante, como lo nombraba él, de tener este aspecto. Requisitos para tuberías. Entonces, se debe estar protegido contra impactos y que deben cumplir con el reglamento técnico expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. También en esta parte, bueno, las tuberías formadas por segmentos rectos pueden colocarse en curvas, si es necesario, mediante la desviación angular de las tuberías en sus juntas. Entonces, en esta tabla se puede ver que de acuerdo al diámetro de las tuberías se permite una cierta desviación angular. Por ejemplo, para diámetros de 300 milímetros o menores se permite una desviación angular de 3 grados. En las tuberías de presión por bombeo, algo que se debe tener en cuenta es que no se pueden interceptar en ningún momento ni para ningún caudal la línea piezométrica en sus condiciones normales de funcionamiento. Es algo que se debe tener en cuenta en las tuberías a presión por bombeo. Bueno, los materiales para las tuberías de conducción. Se debe tener en cuenta 9 aspectos. En lo primero, resistencia contra la corrosión y la gravedad del suelo. Tipo de uniones y necesidad de anclaje. La resistencia a los esfuerzos mecánicos producidos por las cargas, tanto internas como externas. Las características de comportamiento hidráulico del proyecto, incluyendo las presiones de trabajo máximas, mínimas, las sobrepresiones y subpresiones causadas por el golpe de ariete. Las condiciones económicas del proyecto, las condiciones de transporte e instalación adecuadas para el tipo de terreno que cruce la conducción, la conducción de zanja de la tubería a instalar, la resistencia contra la tuberculización e incrustación de las tuberías y la vida útil tenida en cuenta para el desarrollo. Estos son los aspectos que deben tener en cuenta. Debe elegirse el material considerando pues no solamente uno de estos puntos, sino revisándolos todos en conjunto y tenerlos en cuenta en el costo inicial del proyecto y pues también para costos de mantenimiento, que más adelante pues se hablará un poco del mantenimiento. Especificaciones de control de calidad. Para las especificaciones de control de calidad de las tuberías y de sus acciones debe cumplirse con requerimientos del reglamento técnico de tuberías. Aquí en el título B se puede ver una tabla, pues aquí solo pegué un ejemplo porque pues la tabla es muy grande. Por ejemplo, de la tubería hecha en acero, que los ensayos a tener en cuenta sería pues una prueba hidrostática de tubo recto y está la norma pues, que lo rige. Y asimismo para todos los tipos de material de las tuberías se encuentra entonces en la tabla B624 de la norma RAS. Presiones en la red de conducciones. Las presiones en conducción debe calcularse como el mayor valor que resulte entre la presión estática y la máxima sobrepresión ocurrida por causas del fenómeno de golpe de ariete. Aquí pues está el ejemplo, la ecuación, perdón, de cómo se calcula y pues está lo que significa cada una de las variables. Algo que se debe tener en cuenta es la presión mínima en las tuberías de conducción
calculadas para el máximo caudal, debe ser por lo menos 5 metros columna de agua sobre la cota del terreno. Es un punto que se debe tener en cuenta. Calidad de agua en las tuberías de conducción, como lo nombraba mi compañero también anteriormente. Bueno, aquí se tiene un coeficiente que es este KW, que es el coeficiente de reacción con la pared de la tubería. Este coeficiente presenta las reacciones que se producen entre el agua transportada y los materiales que se encuentran adheridos. Entonces, para calcular, por ejemplo, si el agua en todo su trayecto cumple o no con el estándar de calidad, pues se debe tener en cuenta este coeficiente de acuerdo al tipo de tubería que se tenga, ya sea en acero o en PVC o en cualquier otro de los que están aquí en la tabla. También se debe tener en cuenta el diámetro mínimo en las tuberías. Para esto, pues como se vio en Hidráulica 1, donde se nos enseñó a utilizar las ecuaciones de Darcy-Weisbach y de Collier-White, de esa misma forma, pues se calcula el diámetro mínimo en las tuberías. Y cuando si se tiene impulsión por bombeo, se debe tener en cuenta esta ecuación para calcular aproximadamente el diámetro económico interno. La velocidad en las tuberías de conducción. Para correspondiente pues, al caudal de diseño, la velocidad mínima debe ser de 1 metro sobre segundo. Y en el momento pues, de entrar en la operación, la velocidad mínima debe ser de 0.5 metros sobre segundo. Con respecto a la velocidad máxima, pues en realidad no existe un límite en la velocidad para las tuberías. Pero el límite está dado por ejemplo, pues por la presión máxima producida por los fenómenos de golpe de ariete o por la cimentación requerida en las tuberías, pues que si se tiene una velocidad muy, muy grande, se debe de tener en cuenta pues que debe estar más reforzada la tubería y eso implicaría más costos. También algo muy importante pues son las pendientes en las tuberías de conducción. Las pendientes mínimas recomendadas pues son las siguientes. Cuando el aire circula en el mismo sentido que el agua, la pendiente mínima debe ser del 0.04% y cuando el aire fluye en sentido contrario al agua, la pendiente mínima debe ser del 0.1%. Algo que se debe tener en cuenta aquí es que pues no es recomendable tener tuberías o este sistema horizontal, ya que esto haría más difícil el desagüe de las tuberías y también el arrastre de sedimentos hacia las partes bajas. Entonces, por eso se debe tener en cuenta las pendientes mínimas. Y por último, la profundidad de instalación de las tuberías a cotas claves. Entonces, aquí en la norma decía que la profundidad mínima para el sentido de las tuberías debe ser por lo menos 0.8 metros para tuberías flexibles y 0.45 metros para tuberías rígidas. Estas medidas pues deben de estar desde la superficie del terreno hasta la cota clave de la tubería. También algo que se debe tener en cuenta es que, por ejemplo, en áreas de cultivos, de líneas de ferrocarril, avenidas, en calles o aeropuertos, la profundidad mínima debe ser de 1 metro en tuberías flexibles y de 0.65 metros en tuberías rígidas. También se debe tener en cuenta que si la tubería pasa por zonas de pendientes altas, se debe tener en cuenta todos los apoyos y anclajes antideslizantes. Y también que cuando sea necesario poner la tubería muy próxima a la superficie, se deben poner elementos de protección. Y a continuación, mi compañero Héctor ya va a hablar un poco de operación y mantenimiento de las líneas de conducción. Buenas tardes. Para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre la operación y mantenimiento de las líneas de conducción. Se entiende por operación y mantenimiento
de líneas de conducción todas las actividades necesarias que se deben realizar de manera rutinaria para el funcionamiento correcto del sistema y evitar fallas en los equipos y en la estructura instalada. Siguiente, por favor. Perdón, es que Sí. se traba acá la presentación por momentos. Primero, vamos a hablar de los aspectos de la puesta en marcha de las líneas de conducción. Se inicia con una prueba hidroestática, que una vez se finalice con la instalación de la tubería, esta se debe presurizar hasta el punto máximo de la presión estática que va a soportar durante toda su vida útil. Este procedimiento se debe realizar con el fin de verificar pues, si existen o no fugas superiores a los límites que están permitidos y también para verificar si existe algún problema en las juntas de las tuberías. Y esta prueba pues, se debe realizar tanto en los tramos como en un tramo determinado y en la tubería general de todo el sistema. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el caudal. Después de realizadas las pruebas estáticas, se debe verificar que el caudal de operación sea el correcto. Este proceso se realiza tomando aforos en la entrada y en la salida de las tuberías, con el fin de verificar que el caudal que se requiere ser transportado se haga de manera correcta. Siguiente, por favor. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la línea piezométrica. Esto se realiza con el fin de verificar lo establecido por lo que se diseña. Se debe medir la altura piezométrica en diferentes puntos de la tubería para diferentes condiciones de flujo, incluyendo el caudal máximo. Este proceso se realiza pues, para verificar que se cumple con el diseño establecido a la hora de diseñar. Para este proceso se puede utilizar los puntos de pitometría que estén en la tubería en caso de que sean requeridos. Otro factor que se debe tener en cuenta es la desinfección de las líneas de conducción. La desinfección debe ser hecha por el instalador de la tubería y debe realizarse con el procedimiento descrito en la norma técnica NTC 4246. Este proceso se realiza para garantizar que el producto final pues, cumpla con toda la normativa existente para prevenir problemas en la comunidad a la cual se le está prestando el servicio. Para el proceso de desinfección, primero se debe hacer lavar la tubería haciendo circular agua por ella, ¿cierto? Y después se la descarga en las válvulas de purga para remover todos los materiales extraños que se hayan acumulado en el proceso de instalación de la tubería. El desinfectante en este tipo de tubería se lo debe realizar desde el inicio de la tubería y se debe utilizar cloro o hipoclorito de sodio como desinfectante para este tipo de conductos. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos de operación de las líneas de conducción. El primer aspecto que se debe tener en cuenta es las mediciones de caudal en las líneas de conducción. Esto se realiza para verificar la cantidad de agua que llega al final de la conducción y se realiza dependiendo del nivel de complejidad que presente el sistema. Si el nivel de complejidad es bajo, no es necesario la medición de caudal a la salida del sistema. Si el nivel de complejidad es medio, se recomienda mediciones cada 2 horas durante el periodo operativo de este proyecto y los registros obtenidos se deben guardar para ser enviados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en caso de que sean requeridos. Cuando el nivel de complejidad es medio alto, también se debe tomar mediciones de caudal cada 2 horas durante todo el periodo de operación existente y al igual que en el nivel de complejidad medio, se debe guardar los datos en caso de que sean requeridos. Cuando el nivel de complejidad del sistema es alto, es necesario realizar mediciones continuamente y se recomienda que estas medidas sean hechas con hacer mediciones telemétricas y también se debe guardar los datos en caso de que sean requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Siguiente, por favor. Otro factor es la línea piezométrica. Para las conducciones que estén compuestas por ductos presurizados a lo largo de la vida útil del proyecto, debe hacerse una revisión de la línea piezométrica, también eso se hace dependiendo del nivel de complejidad del sistema. Si el nivel es bajo, se debe realizar la medición de la línea piezométrica al menos una vez al mes. Y los datos también deben ser guardados porque todos estos datos pueden ser requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si el nivel de complejidad es medio, en este caso también es recomendable que las mediciones se realicen al menos una vez al mes. Cuando el nivel de complejidad es alto o medio alto, cuando el nivel de complejidad es medio alto, se deben realizar mediciones diariamente y se recomienda que por todo la tubería se tenga instrumentos telemétricos y los registros también deben ser guardados. Ya cuando el nivel de complejidad del sistema es alto, en este caso sí se debe realizar una medición permanente piezométrica y es de manera obligatoria que se use instrumentación telemétrica a lo largo de toda la línea de conducción. Esto con el fin de que el operador que esté a cargo tenga las mediciones en tiempo real de todas las presiones a lo largo de toda la tubería. Siguiente, por favor. Otro factor que se debe tener en cuenta es verificar que la precisión de la instrumentación telemétrica esté debidamente calibrada y que no supere los rangos que son entre más o menos 1% y que esté ubicado de manera correcta a lo largo de toda la tubería. Siguiente, por favor. Ya para hablar sobre los aspectos de mantenimiento de las líneas de conducción, todas las estructuras que formen parte de una obra de conducción deben tener mantenimiento correctivo y preventivo, también de acuerdo al nivel de complejidad que esté presente. Para los niveles bajos de complejidad, los labores de mantenimiento son en general labores correctivos, ya que se dañó algo, entonces en ese momento se hace mantenimiento a la estructura. Cuando el nivel es medio, en este caso ya el mantenimiento ya son de tipo correctivo, también como en la de nivel bajo, pero pues se recomienda que se hagan mantenimiento de forma preventiva para evitar algún daño futuro. Cuando el nivel de complejidad es medio alto, en este caso ya todas las labores que se realicen deben ser todas de tipo preventivo, al igual que en el nivel alto. Ya en nivel medio alto y alto, todas las labores que se realicen ya todas son de tipo preventivo para evitar fallas del sistema. Siguiente, por favor. La suspensión del servicio por mantenimiento programado. En este caso, cuando se necesita la suspensión del servicio para hacerle mantenimiento a una obra, también depende del nivel de complejidad, el tiempo máximo que pueden tardarse en restaurar el servicio. Cuando el nivel de complejidad es bajo, la suspensión del servicio tiene que ser de máximo 48 horas. Si el nivel de complejidad es medio, la suspensión del servicio tiene que ser un máximo de 36 horas. Y cuando el nivel de complejidad es medio alto o alto, lo máximo que se deben tardar en restaurar el servicio después de una reparación es de 24 horas. Ya, y para finalizar, la desinfección de tuberías de conducción después de realizar cualquier obra de mantenimiento se debe hacer igual que al inicio, basados en la norma NTC, la 4246, que rige pues para que se realice de manera correcta. Y bueno, con esto se terminaría ya con la exposición sobre líneas de conducción. Muchas gracias. Ok, muchachos, muchas gracias por la presentación. Como pudimos ver, entonces los compañeros nos presentaron así en términos generales lo que fue la definición, los estudios previos pues, que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar este tipo de obras de infraestructura. Asimismo nos hablaron de las diferentes líneas de
conducción, digamos, basados en cómo transportan el agua. Nos hablan principalmente por sistemas de gravedad, bombeo, mixtos. También nos dieron, digamos, ese panorama general de los parámetros y criterios de diseños que están establecidos en la norma. Allí con respecto a esos parámetros y criterios de diseño, solamente pues como una observación, y es que vayamos dejando de un lado lo que son los famosos niveles de complejidad. ¿Sí? Digamos, en la resolución nueva, en la 0330, digamos, ya no nos hablan de niveles de complejidad como tal. Entonces, digamos que cuando hagamos esa revisión del título B, que es sobre el cual también han estado haciendo las exposiciones, y ese título B es muy completo porque nos muestra todo lo que son las metodologías de diseño y nos da pues un poco mayor de detalle que lo que nos presenta la 0330. Pero entonces, cuando hablemos de esos criterios de diseño, tratemos de hablarlos en términos generales y vamos dejando de un lado los famosos niveles de complejidad, ¿sí? Solamente como esa observación allí. Y finalmente, pues nos presentaron todo lo relacionado con los aspectos de mantenimiento, ¿sí? Y de operación del sistema como tal. Ya luego cuando estemos viendo los ejemplos vamos a ver algunos elementos adicionales tales como son las válvulas, tanto de control o válvulas de corte, de cierre, como las válvulas de ventosa, válvulas de purga que nos sirven para el lavado pues, de las tuberías como tal. Y también veremos algunas válvulas para el control de presiones o algunos sistemas adicionales pues, requeridos en estos sistemas de conducción para controlar presiones y garantizar pues, que la presión está entre los rangos que puede soportar las tuberías que se utilizan en el diseño como tal. ¿Sí? Entonces, en términos generales, muy buena presentación, muchachos. No olviden compartirla al correo para, digamos, recopilarlas y compartirlas con todos los compañeros y que todos tengamos dichas presentaciones. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros? ¿No? Ok, muchachos. Entonces, no siendo más, podemos dejar el día de hoy allí, muchachos. Muchas gracias por la atención y nos estaríamos reencontrando, bueno, la semana que viene, Semana Santa. Nos estaríamos reencontrando con ustedes el lunes de Pascua, el 5 de abril, o sea, prácticamente en 2 semanitas. Muchas gracias por la atención, muchachos. Que tengan un buen resto de día. Gracias, Inge. Que esté bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Con gusto, muchachos. Que estén bien.